Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les tengo un tema muy interesante que le puse. Las preocupaciones te distraen del propósito de Dios. Y ya saben que como a mí me encantan las definiciones, vamos a ver qué es una preocupación. Una preocupación es una emoción que se produce cuando sentimos dudas sobre el futuro. Las preocupaciones es normalmente algo que pasamos cotidianamente, que vivimos y que normalizamos en muchas ocasiones. Nos preocupamos por lo que vamos a comer al otro día, lo que vamos a vestir, por el dinero. Hay tantas preocupaciones en el día al día que a veces perdemos el enfoque principal de lo que Dios nos está mandando a hacer. Y se los digo porque también soy humana y también me ha pasado que empiezo a preocuparme por el futuro y que le digo, Dios, un ejemplo, ¿no? Algo que a mí en lo personal me preocupa mucho es que veo que muchos de mis amigas, conocidos, ya se están casando, ¿no? Entonces yo le digo a Dios así como, ¿y cuándo me va a tocar a mí, no? Pero creo que hay que entender y nos tiene que quedar muy claro y espero que con este tema así como Dios me habla a mí, que dejes esas preocupaciones en la cruz. Cuando tú descansas en Jesús, ves cómo todo se va alineando y se va acomodando. Bueno, seguimos. Creo que cuando tú tienes una preocupación te hace dudar, te hace tener incertidumbre. ¿Y qué ocasiona cuando te preocupas de más? Obviamente te ocasiona nerviosismo, angustia, te ocasiona ansiedad. Entonces, hoy espero que con esta palabra que Dios me dio para ustedes les quede como más tranquilo, porque sé que es difícil dejar esas preocupaciones, eso que llevamos cargando desde hace mucho tiempo, dejárselo a Jesús. Pero vamos a la primera cita bíblica, que está en Mateo 6:25, que dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces, saben que me encantan las preguntas y me encantaría que cada uno de nosotros reflexionáramos en esta casa. ¿Cuánto tiempo durante el día esa preocupación invade nuestra mente? Cuando tú dejas que esa preocupación esté ocupando el lugar número uno de esa preocupación, esa ansiedad que debe ser Dios, es cuando perdemos ese centro, esa paz, esa tranquilidad que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Bueno, continuamos. La segunda pregunta que les voy a dejar es, ¿cuánto tiempo invade ese pensamiento nuestra mente que nos quita la paz y la tranquilidad? Cuando dejas que el enemigo se meta a tu mente y te empiece a preocupar con cosas que sabemos que Jesús ya tiene el control. Con esto no estoy diciendo que estés en tu casa, que estés acostado, que no trabajes para conseguir lo que sabemos, porque hay un versículo que no recuerdo exactamente cuál es, donde dice que tenemos que trabajar para lo que Dios nos da. Pero lo que quiero que entendamos es que cada preocupación tiene solución, pero invada tus pensamientos que no son de edificación. Cuando dejas que tu mente se llene con cosas que solamente te quitan la paz, la tranquilidad, que hasta a veces no puedes ni comer ni dormir, es cuando debemos tomarnos un tiempito, ir a nuestro lugar seguro, orar y pedirle dirección a Dios. A veces la solución ya la tenemos ahí, solamente que muchas veces en nuestra mente nos bloqueamos y no escuchamos lo que Dios ya nos dijo. Por eso hay que ser atentos a la voz de Dios. Bueno, continuamos. Me encantaría dejarles esta frase que Dios me dio. Es que Dios es más grande que tu angustia y que tu preocupación. Solamente nos pide que demos ese salto de fe. Pero para dar ese salto de fe hay que confiar plenamente con todo nuestro corazón. Y vamos a la segunda pregunta, que ya saben que a mí me encantan, que es, ¿qué es el propósito? Es la razón por la que Dios creó a los seres humanos y la misión que les asignó. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿de qué manera estamos cumpliendo el propósito que Dios ya nos asignó? Cada uno de nosotros, sé que si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Por eso tenemos que meternos en esa profundidad, en esa conexión directa, en esa comunión con Dios. Pero para eso tenemos que dedicarle tiempo. Y cuando tú le dedicas tiempo a Dios, Él va a ir abriendo esas puertas y te va dando ese entendimiento para saber cuál es tu propósito. Y aquí tengo 5 tips que me gustaría darles para saber de qué manera podemos cumplir el propósito de Dios en nosotros. El primero es vivir dentro del designio de Dios. El segundo, que es el más importante, obedecerlo. Ok, continuamos. El tercero es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. Eso lo puse en el punto número 3. En el 4 es madurar espiritualmente y en la vida diaria. Y el quinto es servir a otros. Pero saben, creo que esta palabra que voy a decir, sé que a muchos no nos gusta, pero la clave en todo esto es la paciencia. Cuando tú tienes paciencia en esperar que sea en el tiempo de Dios, no en el que tú quieres, vas a ver cómo todo se va a ir arreglando conforme a su voluntad. Y aquí me gustaría leerles algo que escribí. El saber esperar en la obra del Señor nos hace formar nuestro carácter. Hay ciertas cosas que tenemos que ir madurando, ir cambiando para que Dios nos dé ese propósito, esa promesa por la que sabe Dios en qué momento dárnoslas. Pero si te sigues afligiendo y preocupando, se va a ir alejando más esa promesa. Y me encantaría que fuéramos a la segunda cita bíblica, que está en 1 de Pedro 5:7, que dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Cuando tú tienes una plena dependencia y una confianza en el Señor, vas viendo que aunque pase una situación u otra en tu vida, tú sigues al pie del cañón
Continuamos, deja de distraerte con lo terrenal y empieza a enfocarte en lo celestial y solamente déjate guiar por la voz de Dios. Cuando te enfoque, cambia a una plena dependencia, fe, esperanza y confianza, ves cómo todo se va alineando a la voluntad de Dios, pero tienes que ya por fin dejar esa carga en el Señor. Me encantaría que fuéramos a Filipenses 4, versículos 6 al 7, que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Volvemos a la parte clave de todo esto. La parte clave es la confianza y saber esperar. Cuando tú sabes esperar y sabes que Dios está acomodando todo, Él tiene pleno control, Él sabe en qué momento irte mandando, es como si tuviera una lista. Él sabe en qué momento, cuando Él lo considere, no cuando tú lo consideres. Él sabe cuándo lo va a hacer. Pero la pregunta es, ¿vas a saber esperar? Bueno, esto ya es la última parte. Me encantaría que reflexionemos y que sepamos que lo que estamos viviendo ahorita es pasajero. Lo que nos espera en esa eternidad con Dios es maravilloso, es majestuoso, no se compara a lo que estamos pasando en esta tierra. Concéntrate en lo que es realmente importante, en lo eterno. Entonces espero que esta palabra de saber esperar, dejar esas preocupaciones en la cruz, de tener una plena dependencia a Dios, no a las personas, no a las circunstancias, no a lo que estemos viendo, realmente penetre en nuestro corazón y nos haga cambiar ese molde, esa manera de pensar, porque cuando tienes tu pensamiento alineado a las escrituras, cuando tú piensas y sigues leyendo, vean, aquí tengo varias citas bíblicas y cosas que Dios me ha hablado, es cuando Dios va trayendo esa paz y ese reconforta tu corazón y te va dando dirección, que es lo importante. Entonces espero que esta palabra les haya hecho sentido. Dios los bendiga.